origen de la vida en la Tierra lleva debatiéndose prácticamente durante toda la historia, desde que el hombre es hombre, ¿no? Al principio le dimos significados religiosos, después significados científicos, en fin, incluso hoy seguimos sin saber cómo surgió la vida en la Tierra y, sobre todo, si esa vida procede de elementos que cayeron a la Tierra, fueron sembrados a la Tierra por cometas y por asteroides que lo llevaban incorporado y que lo depositaron en la Tierra, o si por el contrario se formaron esos elementos necesarios para la vida directamente en la Tierra. Cuando hablamos de ladrillos o elementos de la vida, nos estamos refiriendo a moléculas orgánicas muy pequeñas, a aminoácidos y a moléculas de origen biológico. Esas moléculas son las que constituyen los elementos básicos a partir de los cuales se construye la vida. Y es verdad que muchas de esas moléculas han sido encontradas en asteroides y en cometas, incluso en el espacio interestelar, mezcladas con el polvo interestelar. Ahora bien, el hecho de que existan esas moléculas orgánicas, esos aminoácidos sueltos por todo el universo, no implica que se junten como para formar vida. Para eso probablemente necesitan unas condiciones especiales, como las que hubo en la Tierra hace casi 4.000 millones de años, donde todos esos elementos, en base a una serie de reacciones químicas, se unieron y dieron origen a lo que nosotros conocemos como vida. La pregunta, claro, es si eso también va a ser posible o ha sido posible en otros lugares ajenos a la Tierra. Pero veamos. Es cierto que los investigadores habían encontrado muchas de estas moléculas en el espacio, pero nunca habían encontrado ribosa. Ribosa es un azúcar, es una molécula o un azúcar que es el constituyente básico del ARN. El ARN es una de las dos formas en las que la vida, los organismos, codifican la información. La otra es el ADN, que es la que está mucho más extendida en la vida en la Tierra. Pero se piensa que en el origen de la vida, los primeros organismos vivientes utilizaban moléculas de ARN mucho más sencillas, más simples que las del ADN, para codificar su propia información y irla transmitiendo a sus herencias. Incluso hoy, en la actualidad, las células vivas siguen utilizando ARN para codificar determinadas instrucciones imprescindibles para los organismos, como por ejemplo cómo se tienen que acoplar las proteínas, ¿no?, dentro de las cadenas nucleicas. Nunca se había encontrado ribosa y ahora lo que ha hecho este equipo de científicos ha sido reproducir las condiciones del disco protoplanetario a partir del cual se formó la Tierra y todos los cometas y los meteoritos, para ver si era posible, para ver qué tipo de elementos orgánicos se podían formar en ese disco antes de que la Tierra existiera. Veamos. Un disco protoplanetario es el material sobrante que queda después de la formación de una estrella, del Sol, en este caso del Sol. Todo el material sobrante, capturado por la gravedad, forma como una especie de anillo alrededor del Sol, y en ese anillo, hecho de muchísimos granos pequeñitos, de polvo y de pequeños restos de esa formación estelar, pues se va condensando, se van agrupando. Se forman unos granos que quedan congelados, que se van fusionando los unos con los otros y dan origen a cuerpos más grandes, como pueden ser meteoritos, como pueden ser cometas y como pueden ser y son planetas. ¿Qué sucede? Si en ese disco protoplanetario ya había compuestos orgánicos, estaríamos diciendo, o estaríamos ante la idea de que esos elementos ya formaban parte del universo antes de la formación de la propia Tierra. ¿Pero qué sucede? Se supone que esas moléculas orgánicas, con las colisiones continuas de esos pequeños bloquecitos o gotitas de hielo para formar cuerpos más grandes, habrían quedado destruidos. Hay experimentos que demuestran, sin embargo, que determinados compuestos orgánicos pueden sobrevivir a esas colisiones. Los cuerpos se van haciendo cada vez más grandes, los planetas se van formando, y entonces queda la idea de que esos compuestos orgánicos a bordo de cometas caían en la Tierra como una lluvia de cometas, que se produjo un gran bombardeo de cometas hace casi 3.000 millones de años, y ahí sí formaban tanto calor en las colisiones, en los choques contra cuerpos más grandes, que en la Tierra se formó una especie de océano de lava global. Evidentemente ahí sí los
cualquier compuesto orgánico que pudiera haber habido se habría deshecho con esas condiciones infernales. Entonces los investigadores lo que piensan es que hubo una segunda oleada de cometas que esta vez sí, en una Tierra ya más calmada, más tranquila y más fría, volvió a sembrar esos elementos. Y aquí encontraron la forma de ensamblarse y de generar esa vida. Seguimos con la duda, seguimos sin saber si esto efectivamente fue así, porque habría que comprobarlo en cometas reales, habría que hacer el experimento real. Y aún así, aunque lo hiciéramos, no sabríamos del todo si las cosas fueron así o no fueron así. Lo que sí tenemos, el hecho de haber encontrado ribosa por primera vez, o el hecho de haber demostrado que la ribosa se puede formar también en el espacio, es un elemento más que nos dice que todos los compuestos necesarios para la vida están ahí arriba en el cielo, en el universo, y que es un espaldarazo muy grande a la idea de que este proceso de vida que se ha dado en nuestro planeta se puede haber dado también en otros. Y es más, termino con esto, resulta que entre los resultados de los experimentos no era la ribosa el azúcar más común que se formó en los experimentos de los científicos, sino otros tipos de azúcares, lo cual abre la siguiente pregunta: ¿sería posible en alguna parte que, basándose en otro tipo de azúcar, es decir, en otra codificación distinta de ARN, no basada en la ribosa como la nuestra, se haya dado alguna otra forma de vida basada en ese azúcar y en otra codificación, en otro ARN diferente? Es decir, otro tipo de vida distinto aunque basado en los mismos elementos. La pregunta queda ahí porque evidentemente no tenemos respuesta.